El eco de la soledad. La carretera tiene su propio lenguaje, un idioma compuesto por el rugir de los motores y el susurro del viento. Para los camioneros, este lenguaje puede ser tanto un consuelo como una amenaza. En las solitarias rutas nocturnas, la mente puede jugar trucos y la soledad puede desentrañar los más oscuros temores. Esta es la historia de Miguel Gómez, un joven camionero de Monterrey, Nuevo León, que soñaba con la libertad de la carretera. Sin embargo, su sueño se convirtió en una pesadilla cuando el eco de su soledad tomó una forma siniestra, revelando un destino sombrío que lo acechaba. Mi nombre es Miguel Gómez y tengo 21 años. Nací y crecí en Monterrey, Nuevo León, y desde que era niño soñaba con recorrer las carreteras de México. A los 19 años ahorré lo suficiente para comprar mi primer camión y comenzar mi aventura. La sensación de libertad que sentía al conducir era indescriptible. La carretera abierta me llamaba y yo respondía con entusiasmo. Aquella noche me encontraba en una ruta solitaria, disfrutando de la calma que solo se encuentra en las primeras horas de la madrugada. El eco de los neumáticos resonaba en la carretera vacía, un sonido que siempre me había parecido reconfortante. Sin embargo, esa noche, la tranquilidad pronto se transformaría en algo mucho más inquietante. Todo comenzó de manera sutil. Mientras avanzaba por la carretera, noté un sonido de motor que parecía seguirme. Al principio, pensé que era otro vehículo detrás de mí, pero cuando miré por el espejo retrovisor, no había nadie. La oscuridad era impenetrable y la única luz provenía de los faros de mi camión. Aceleré tratando de dejar atrás ese sonido perturbador, pero el eco se mantuvo a mi ritmo, como si estuviera conectado a mi propio vehículo. El miedo comenzó a instalarse en mi mente, pero traté de racionalizarlo. Quizás era solo mi imaginación o una interferencia acústica. A medida que avanzaba, el eco se volvía más fuerte y más claro. Cada vez que giraba el volante, el sonido lo imitaba perfectamente. Cuando frenaba, el eco también lo hacía. Era como si una versión invisible de mi camión estuviera siguiéndome, replicando cada uno de mis movimientos. El pánico comenzó a apoderarse de mí. No había ninguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Intenté apagar la radio y bajar las ventanas, esperando que el cambio en el ambiente disipara el sonido, pero nada funcionó. El eco persistía, cada vez más distorsionado y ominoso. Finalmente, el eco tomó forma. De la nada, una figura apareció en medio de la carretera, obligándome a frenar bruscamente. Al principio, no podía creer lo que estaba viendo. Era una versión macabra de mí mismo, una figura etérea que reflejaba cada uno de mis movimientos con una precisión inquietante. La figura se acercó lentamente y aunque estaba aterrorizado, no pude apartar la vista. Sentí como si estuviera mirando en un espejo distorsionado, uno que revelaba una realidad paralela y sombría. La figura comenzó a hablar y su voz resonó en mi mente con una claridad escalofriante. La figura me habló de mi pasado, de mis sueños y mis miedos. Pero lo más aterrador fue cuando comenzó a revelar mi futuro. Describió con detalle un destino sombrío e inevitable, uno en el que la soledad del camino me consumiría por completo. Me mostró visiones de accidentes, de pérdidas y de un aislamiento absoluto. Sentí una desesperación profunda, como si cada palabra de la figura estuviera sellando mi destino. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. La figura se desvaneció lentamente, dejando un vacío en su lugar y una sensación de pavor que me envolvió completamente. Cuando la figura desapareció, el eco también se desvaneció. Me quedé solo en la carretera, con el corazón latiendo a toda prisa y el sudor corriendo por mi frente. No sabía si lo que había experimentado era real o una alucinación provocada por el cansancio y el aislamiento, pero una cosa era segura:
nunca volvería a ver la carretera de la misma manera. Reanudé mi viaje, sintiendo que cada kilómetro recorrido me alejaba más de esa experiencia aterradora. Al llegar a mi destino, descargué la carga en silencio, tratando de procesar lo que había sucedido. La sensación de inquietud seguía presente y sabía que de alguna manera mi vida había cambiado para siempre. Regresé a Monterrey con una nueva perspectiva sobre mi trabajo y mi vida. La carretera, que antes era un símbolo de libertad y aventura, ahora me parecía un lugar lleno de peligros y misterios insondables. Continué mi trabajo como camionero, pero siempre con una sensación de alerta constante, consciente de que la soledad del camino podía desentrañar los más oscuros temores. El eco de la soledad me había mostrado una parte de mí mismo que nunca había querido enfrentar, una versión de mi futuro que me llenaba de pavor, pero también me había enseñado la importancia de la conexión humana, de no dejar que el aislamiento me consuma. Aunque el miedo seguía presente, también lo hacía la determinación de no dejar que el eco de la soledad definiera mi destino. La llamada de la carretera. Las carreteras pueden ser un refugio de libertad y aventura, un escape de la monotonía de la vida diaria, pero para algunos, esas mismas rutas pueden transformarse en un camino hacia lo desconocido, revelando secretos ocultos y desatando terrores inimaginables. Esta es la historia de Ana Pérez, una joven trailera de Mérida, Yucatán, que se embarcó en un viaje para encontrar libertad, solo para descubrir que las carreteras tenían otros planes para ella. Mi nombre es Ana Pérez y tengo 22 años. Nací y crecí en Mérida, Yucatán, una ciudad hermosa, pero demasiado tranquila para alguien como yo. Siempre anhelé algo más, una vida llena de aventuras y emociones. Así que, a los 20 años, decidí convertirme en trailera, siguiendo los pasos de mi tío, quien siempre me contaba historias fascinantes sobre sus viajes. Conducir por las carreteras me daba una sensación de libertad que nunca había experimentado antes. Cada viaje era una nueva aventura, un escape de la rutina. Sin embargo, nunca imaginé que una de esas rutas me llevaría a enfrentar los horrores que estaban a punto de desatarse. Era una noche tranquila y el cielo estaba despejado. Había recorrido miles de kilómetros sin incidentes, disfrutando de la soledad del camino. Sin embargo, esa noche algo cambió. Mientras conducía por una carretera solitaria, mi CB radio comenzó a emitir una frecuencia extraña. El sonido era perturbador, un zumbido distorsionado que no había escuchado antes. Intenté ajustar la frecuencia, pensando que se trataba de una interferencia, pero de repente, una voz distorsionada surgió del aparato. Ana Pérez. La voz me llamó por mi nombre y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré alrededor, pero no había nadie. La carretera estaba completamente desierta. La voz continuó, revelando secretos que nadie más conocía. Hablaba de mi infancia, de mis miedos más profundos y de momentos que creía olvidados. Sentí un pánico creciente y traté de apagar la radio, pero la voz persistió. Ana, sigue el camino oscuro. Tu destino te espera. Las luces de mi camión comenzaron a parpadear y una niebla espesa envolvió la carretera. La voz me guiaba, insistiendo en que tomara un desvío que nunca había notado antes. Cada palabra resonaba en mi mente, llenándome de una sensación de inevitabilidad. Contra mi instinto, giré el volante y tomé el desvío. El camino era estrecho y sinuoso, rodeado de árboles que parecían moverse en la oscuridad. La niebla se hacía más densa a cada kilómetro y la voz seguía hablándome cada vez más urgente. Finalmente, el camino se abrió a un claro y allí, en medio de la oscuridad, vi un antiguo cementerio. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y una figura etérea emergió de entre ellas. La luz de mi camión iluminó su rostro y sentí que mi corazón se detenía. La figura se acercó lentamente y aunque estaba aterrorizada,
No pude apartar la vista. Era una mujer de aspecto espectral. Sus ojos brillaban con una luz inquietante. «Ana, has llegado al final del camino», dijo con una voz que resonaba en mi mente. Ella comenzó a contarme una historia sobre mi familia, un vínculo aterrador con el pasado que desconocía. Descubrí que mi abuela había hecho un pacto oscuro, uno que ahora me perseguía. La figura me reveló que mi destino estaba ligado a ese lugar, que la carretera me había llevado allí para enfrentar los pecados de mis antepasados. Sentí una desesperación profunda, como si cada palabra de la figura estuviera sellando mi destino. La voz en la radio comenzó a distorsionarse de nuevo y una sensación de pavor me envolvió completamente. La figura desapareció lentamente, dejando un vacío en su lugar y una sensación de pavor que me envolvió completamente. Reanudé mi viaje, sintiendo que cada kilómetro recorrido me alejaba más de esa experiencia aterradora. Al llegar a mi destino, descargué la carga en silencio, tratando de procesar lo que había sucedido. La sensación de inquietud seguía presente y sabía que, de alguna manera, mi vida había cambiado para siempre. Regresé a Mérida con una nueva perspectiva sobre mi trabajo y mi vida. La carretera, que antes era un símbolo de libertad y aventura, ahora me parecía un lugar lleno de peligros y misterios insondables. Continué mi trabajo como camionera, pero siempre con una sensación de alerta constante, consciente de que la soledad del camino podía desentrañar los más oscuros temores. El eco de la soledad me había mostrado una parte de mí misma que nunca había querido enfrentar, una versión de mi futuro que me llenaba de pavor, pero también me había enseñado la importancia de la conexión humana, de no dejar que el aislamiento me consuma. Aunque el miedo seguía presente, también lo hacía la determinación de no dejar que el eco de la soledad definiera mi destino. El reflejo del horror. Las carreteras, con sus interminables kilómetros y el constante rugido de los motores, esconden más que simples paisajes y destinos. Para algunos camioneros, estas rutas pueden convertirse en un recorrido aterrador hacia lo desconocido. Esta es la historia de Carlos Ramírez, un joven trailero de Oaxaca, cuyo entusiasmo y deseo de seguir los pasos de su abuelo lo llevaron a un encuentro con el horror más profundo. Mi nombre es Carlos Ramírez, tengo 24 años y soy de Oaxaca. Desde pequeño, siempre admiré a mi abuelo, un trailero reconocido por su habilidad y valentía en las carreteras más peligrosas de México. A los 20 años, decidí seguir sus pasos y convertirme en camionero, persiguiendo ese mismo sueño de libertad y aventura. El trabajo no siempre es fácil, pero amo la sensación de estar en control de mi propio destino, de recorrer las rutas menos transitadas y disfrutar del paisaje. Sin embargo, nunca imaginé que un viaje rutinario se convertiría en la peor pesadilla de mi vida. Era una noche clara cuando partí hacia mi destino. La carretera montañosa estaba tranquila y el cielo despejado me permitía ver cada estrella. Disfrutaba del paisaje nocturno cuando de repente una niebla densa comenzó a rodear mi camión. La visibilidad se redujo drásticamente y tuve que disminuir la velocidad para no perder el control. A medida que avanzaba, la niebla se hacía más espesa, envolviendo todo a su alrededor en un manto blanco. Intenté encender las luces antiniebla, pero no parecían hacer ninguna diferencia. La sensación de aislamiento crecía con cada kilómetro recorrido. Para orientarme mejor, miré por los espejos laterales, esperando ver algún indicio del camino. Fue entonces cuando noté algo extraño, una figura desconocida en el asiento trasero de la cabina. Sobresaltado, giré la cabeza rápidamente, pero no había nadie allí. El asiento trasero estaba vacío. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, quizás debido al cansancio. Sin embargo, el reflejo persistió cada vez que miraba por los espejos.
La figura, apenas visible entre la niebla, parecía acercarse más cada vez que la observaba. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Intenté concentrarme en la carretera, pero mis ojos se desviaban constantemente hacia los espejos. La figura, ahora más nítida, se movía lentamente hacia adelante, como si estuviera viva. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Finalmente, la figura se materializó a mi lado. Era un hombre de aspecto sombrío, con ojos que parecían brillar en la oscuridad. Su presencia era palpable, y aunque no pronunciaba palabra alguna, podía sentir su intención. El aire en la cabina se volvió frío y pesado, y el motor del camión rugía como si también sintiera el terror. El hombre se volvió hacia mí y sin mover los labios una voz resonó en mi mente, llamándome por mi nombre. Sentí una opresión en el pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. La figura comenzó a revelarme un destino trágico, uno que se cumpliría esa misma noche. Me mostró visiones de un accidente devastador, de mi camión volcado al borde de un precipicio y de mi cuerpo atrapado entre los escombros. Cada imagen era más vívida y aterradora que la anterior. Traté de luchar contra el miedo, de convencerme de que era solo una pesadilla, pero la figura se mantenía imperturbable. Desesperado, intenté acelerar para alejarme de la figura, pero la carretera se volvió aún más sinuosa y peligrosa. La niebla se espesaba y los faros apenas iluminaban unos pocos metros adelante. Cada curva era un desafío y la figura seguía a mi lado, inamovible. En un momento de distracción, mi camión derrapó en una curva cerrada. Sentí cómo las llantas perdían tracción y el vehículo comenzó a deslizarse hacia el borde del precipicio. Luché con el volante, tratando de recuperar el control, pero era demasiado tarde. El camión volcó y todo se volvió un caos de ruido y movimiento. Sentí el impacto del metal contra la roca, el dolor agudo al ser lanzado dentro de la cabina, y luego todo se volvió negro. La última imagen que vi antes de perder el conocimiento fue la figura, observándome con una expresión de tristeza y resignación. Desperté en un hospital, rodeado de médicos y enfermeras. Me dijeron que había sido un milagro que sobreviviera al accidente. A medida que me recuperaba, los recuerdos de esa noche volvieron a mi mente y supe que lo que había experimentado no era un sueño ni una alucinación. Regresé a Oaxaca, decidido a dejar atrás la vida de trailero. El reflejo del horror que había visto en la carretera me había mostrado un destino del que apenas logré escapar. Aunque el miedo seguía presente, también lo hacía la gratitud por haber sobrevivido. Nunca supe quién o qué era esa figura, pero siempre llevaré conmigo la lección de esa noche. La carretera, con su promesa de libertad y aventura, también puede ser un camino hacia lo desconocido y lo aterrador. Y aunque decidí alejarme de ese mundo, siempre recordaré que en cada viaje el verdadero peligro puede estar más cerca de lo que imaginamos. El misterio de la carga. Las carreteras de México están llenas de historias de camioneros que enfrentan lo desconocido. Aunque muchos las consideran leyendas, a veces la realidad puede ser más terrorífica que cualquier ficción. Esta es la historia de Julia Fernández, una trailera de Tijuana, Baja California, cuya pasión por la aventura la llevó a aceptar una carga misteriosa que cambiaría su vida para siempre. Mi nombre es Julia Fernández, tengo 26 años y soy de Tijuana, Baja California. Desde joven, siempre he sido una aventurera, buscando nuevas oportunidades y desafíos. Cuando me uní al mundo de los traileros, sabía que encontraría mucho de eso, pero jamás imaginé que un encargo en particular me llevaría al borde de la cordura. Recibí una llamada un jueves por la mañana. Era un encargo urgente, bien pagado y con instrucciones específicas: recoger la carga en un almacén en las afueras de Tijuana y llevarla hasta Ciudad de México. Las indicaciones eran claras:
no abrir la carga bajo ninguna circunstancia. Acepté sin hacer preguntas. El dinero era bueno y la ruta conocida. Después de recoger la carga, noté que el remolque estaba sellado con cadenas y candados. Me dieron un sobre con documentos y una llave, y me recordaron nuevamente que no debía abrir el remolque. Sentí una leve inquietud, pero la deseché rápidamente. Conduje por la carretera, disfrutando del paisaje y la sensación de libertad. A medida que avanzaba, comenzaron a surgir ruidos extraños provenientes del remolque. Al principio, pensé que eran simplemente los movimientos de la carga, pero los sonidos eran demasiado regulares, casi como si alguien estuviera golpeando desde adentro. Intenté ignorarlos, concentrándome en la carretera, pero el miedo y la curiosidad comenzaron a invadir mi mente. La curiosidad me venció en una noche particularmente oscura y solitaria. Estacioné en un área de descanso desierta, lejos de cualquier testigo. El lugar estaba envuelto en un silencio sepulcral, roto solo por los ruidos que provenían del remolque. Con las manos temblorosas, usé la llave que me habían dado para abrir uno de los candados. El interior del remolque estaba lleno de objetos ritualísticos, velas negras, símbolos extraños dibujados en el suelo y en el centro una figura en posición fetal, envuelta en un manto oscuro. La figura comenzó a moverse lentamente, emitiendo un grito escalofriante que heló mi sangre. Retrocedí, aterrorizada, mientras la figura se levantaba lentamente. Su rostro estaba oculto bajo la capucha, pero podía sentir una presencia malévola emanando de ella. El aire a mi alrededor se volvió frío y una sensación de pánico absoluto me envolvió. La figura comenzó a pronunciar palabras en un idioma antiguo y de repente los objetos ritualísticos cobraron vida, moviéndose y brillando con una luz siniestra. Comprendí que había liberado algo antiguo y malévolo, algo que había sido contenido durante siglos. Recordé las advertencias de no abrir la carga y ahora entendía por qué. Debía encontrar una forma de contenerlo nuevamente antes de que fuese demasiado tarde. Conduje frenéticamente, tratando de alejarme de la figura que ahora parecía seguirme, aunque el remolque estaba cerrado nuevamente. Los ruidos en el interior se habían vuelto más intensos y podía sentir su influencia malévola infiltrándose en mi mente. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba desesperadamente un lugar donde pudiera encontrar ayuda. Llegué a un pequeño pueblo, donde un viejo sacerdote me habló sobre un ritual antiguo que podría ayudar a contener el mal. Me dio instrucciones detalladas y algunos objetos sagrados, advirtiéndome que el éxito no estaba garantizado. Sin embargo, no tenía otra opción. Debía intentarlo. Regresé al área de descanso, donde todo había comenzado. Preparé el lugar según las instrucciones del sacerdote, encendiendo las velas y dibujando símbolos de protección alrededor del remolque. El aire estaba cargado de tensión y cada segundo que pasaba sentía que el mal se hacía más fuerte. Cuando todo estuvo listo, comencé a recitar las palabras del ritual. La figura en el remolque emitió un grito ensordecedor y los objetos ritualísticos se agitaron violentamente. Sentí una fuerza invisible tratando de detenerme, pero continué enfocada en las palabras y en la luz que comenzaba a emerger de los símbolos. La figura intentó salir del remolque, pero los símbolos de protección la mantenían contenida. La luz se intensificó y una explosión de energía llenó el área. La figura fue arrastrada hacia el centro del remolque, donde quedó atrapada nuevamente, inmóvil y silenciosa. El ritual había funcionado y el mal había sido contenido una vez más. Me desplomé en el suelo, agotada pero aliviada. Sabía que había enfrentado algo más allá de mi comprensión, algo que nunca debería haber sido liberado. Regresé a Tijuana, dejando el remolque en el almacén de donde lo había recogido.
No mencioné nada sobre lo sucedido y me prometí a mí misma nunca aceptar una carga sin saber exactamente qué contenía. La experiencia me había cambiado para siempre, dejándome con cicatrices que no eran visibles, pero que me acompañarían por el resto de mi vida. Aunque sigo en el camino, siempre recordaré aquella noche y el misterio de la carga que casi me llevó a la perdición. Las carreteras de México están llenas de peligros, algunos más antiguos y aterradores de lo que cualquiera podría imaginar. Y ahora sé que la curiosidad no siempre es una virtud, especialmente cuando se trata de lo desconocido, el camino de las sombras. Los caminos nocturnos pueden ser solitarios y misteriosos, envolviendo a los conductores en un manto de oscuridad y silencio. Para algunos, esta soledad es un refugio, un espacio de paz en medio de la rutina. Pero para otros, los caminos nocturnos pueden convertirse en un viaje al borde de la locura, donde las sombras parecen tener vida propia. Esta es la historia de Raúl Martínez, un joven tráilero de 23 años que, siguiendo los pasos de su padre, se encontró cara a cara con un terror que nunca imaginó, un terror que acecha en las sombras del camino. Mi nombre es Raúl Martínez, y esta es la historia de cómo un viaje nocturno se transformó en una pesadilla. Soy originario de Tepic, Nayarit, y desde pequeño soñaba con seguir los pasos de mi padre, un veterano trailero. A los 18 años logré cumplir ese sueño y me embarqué en la vida de camionero, disfrutando de la independencia y la aventura que venía con cada viaje. Pero nunca imaginé que una de esas aventuras se convertiría en un enfrentamiento con el horror. Aquella noche había terminado de cargar el camión en un almacén en la periferia de la ciudad y me disponía a llevar la carga a su destino. Era una ruta que conocía bien, pero algo en el aire se sentía diferente. La brisa nocturna era más fría de lo habitual y una sensación de inquietud se había instalado en mi pecho desde que encendí el motor. Decidí ignorar esos pensamientos atribuyéndolos a la fatiga. El motor del camión rugía con fuerza mientras avanzaba por la carretera desierta. A mi alrededor, la oscuridad era total, solo rota por el brillo de los faros que iluminaban el asfalto. La música de la radio trataba de mantenerme despierto, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. De vez en cuando, miraba por el retrovisor y me parecía ver una figura oscura desvaneciéndose en la penumbra. Sacudí la cabeza, convencido de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero entonces ocurrió algo que no pude ignorar. En un tramo particularmente oscuro de la carretera, los faros iluminaron brevemente una figura parada al costado del camino. Era una figura humana, alta y delgada, envuelta en sombras. Pisé el freno instintivamente, pero cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. Un escalofrío recorrió mi espalda y aceleré, deseando dejar atrás esa imagen perturbadora. Conforme avanzaba la noche, la sensación de ser observado se intensificaba. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Miraba constantemente por el retrovisor y cada vez que lo hacía, parecía que la figura oscura estaba más cerca. Era como si las sombras mismas del camino estuvieran vivas y se movieran conmigo. Intenté distraerme con la radio, pero las canciones alegres ya no surtían efecto. Mi mente estaba atrapada en un ciclo de paranoia y terror. ¿Qué era esa figura? ¿Por qué me seguía? No tenía respuestas, solo un creciente pánico que me carcomía por dentro. Finalmente, la sombra se manifestó de manera innegable. Al tomar una curva cerrada, sentí un golpe en la parte trasera del camión. Pisé el freno de golpe y el vehículo se detuvo en medio de la carretera. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para salir y revisar qué había pasado. Al abrir la puerta y bajar del camión, el frío de la noche me envolvió como un manto gélido.
Caminé hasta la parte trasera del camión con pasos temblorosos. Alrededor, la oscuridad era casi tangible, una presencia opresiva que me hacía difícil respirar. Al llegar a la parte trasera, vi que no había nada allí, ni señales de un impacto, ni de algún objeto que pudiera haber causado el golpe. Pero entonces, lo vi, parado a unos metros de distancia, envuelto en sombras. Estaba la figura oscura que había estado viéndome toda la noche. La figura se acercó lentamente y a medida que lo hacía, las sombras parecían desvanecerse, revelando un rostro pálido y ojos que brillaban con una luz antinatural. No podía moverme. El miedo me había paralizado. La figura habló. Su voz era un susurro que resonaba en mi mente, llenándome de terror. Raúl Martínez, has sido elegido. El camino de las sombras te ha reclamado. No entendía lo que decía, pero su voz tenía un poder hipnótico que me mantenía inmóvil. La figura extendió una mano hacia mí y sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. Mis pensamientos se volvieron confusos y una neblina oscura nubló mi visión. Desperté de golpe, jadeando y sudando. Estaba de nuevo en el camión, pero todo a mi alrededor estaba cubierto de una niebla densa que no dejaba ver nada. El motor estaba apagado y el silencio era total. Mi mente trataba de entender qué había pasado, pero cada vez que intentaba recordar, un dolor agudo atravesaba mi cabeza. Decidí que no podía quedarme allí. Encendí el motor y empecé a conducir lentamente, esperando que la niebla se disipara. Pero no lo hacía, y la sensación de ser observado seguía presente. Cada kilómetro que avanzaba, sentía que la figura estaba más cerca, acechando en la niebla, esperando el momento adecuado para atacar. Finalmente, la niebla comenzó a aclararse y vi luces a lo lejos. Era un pequeño pueblo, un oasis de luz en medio de la oscuridad. Conduje hacia él con todas mis fuerzas, deseando escapar de las sombras que me perseguían. Al llegar, detuve el camión y salí rápidamente, buscando ayuda. Los habitantes del pueblo me miraron con curiosidad, pero no mostraron sorpresa. Al contarles lo que había pasado, uno de los ancianos del lugar me llevó aparte y me contó una historia que me dejó helado. Según él, el camino que había tomado era conocido como el Camino de las Sombras, un lugar donde las almas perdidas vagaban, buscando reclamar a los vivos. Aquellos que veían la figura oscura estaban destinados a ser llevados al mundo de las sombras, a menos que encontraran la manera de escapar antes del amanecer. Con el conocimiento del anciano, supe que tenía que seguir conduciendo hasta el amanecer. No podía detenerme, no podía dejar que las sombras me atraparan. Regresé al camión, encendí el motor y comencé a conducir sin rumbo fijo, con la esperanza de que el amanecer llegara pronto. Las horas pasaron lentamente, cada minuto una eternidad. La figura oscura aparecía esporádicamente en la carretera, cada vez más cerca, pero no me detuve, no dejé que el miedo me venciera. Sabía que mi vida dependía de ello. Finalmente, los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el horizonte. La figura oscura, que había estado casi a mi lado, comenzó a desvanecerse. Sentí una oleada de alivio mientras la luz del día disipaba las sombras, liberándome de su abrazo mortal. Detuve el camión al costado de la carretera y salí, respirando profundamente el aire fresco de la mañana. Estaba libre, había escapado del camino de las sombras, pero el terror de esa noche nunca me abandonaría. Regresé a Tepic con una nueva apreciación por la vida y una determinación de no volver a tomar rutas desconocidas sin investigar primero. La experiencia me cambió, y aunque continué trabajando como trailero, siempre tuve cuidado de evitar el camino de las sombras. Las cicatrices de esa noche permanecen, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender y que a veces las sombras esconden horrores inimaginables.
Esta es mi historia, un testimonio de que a veces el verdadero terror no está en lo que podemos ver, sino en lo que acecha en las sombras del camino. La ruta del despertar. En los caminos de México, las carreteras no solo conectan ciudades y pueblos, sino también historias y leyendas que se entrelazan con la realidad. Para los camioneros, estos relatos son parte de su día a día, pero algunos descubren que la línea entre lo real y lo sobrenatural puede ser muy delgada. Esta es la historia de Lorena Torres, una joven trailera que, tras la muerte de su padre, asumió la responsabilidad de mantener el negocio familiar. En su travesía por las rutas más peligrosas, Lorena se enfrentará a un terror que pondrá a prueba su valentía y su cordura. Mi nombre es Lorena Torres y tengo 25 años. Soy originaria de Guadalajara, Jalisco, y me convertí en trailera tras la muerte de mi padre. Él había dedicado su vida a este oficio, y cuando falleció supe que debía continuar con el negocio familiar. No fue fácil, pero me armé de valor y comencé a recorrer las rutas más peligrosas de México, sin sospechar el peligro sobrenatural que me acechaba. Aquella noche, ajusté los espejos y revisé la carga antes de partir hacia Veracruz. El clima se veía inestable y la radio advertía sobre tormentas eléctricas en el camino, pero yo estaba decidida a llegar a mi destino sin importar las dificultades. Encendí el motor y me puse en marcha, confiada en que podría manejar cualquier cosa que se presentara. A medida que avanzaba, las nubes se acumulaban en el cielo y la lluvia comenzó a caer con fuerza. Los truenos resonaban a lo lejos y los relámpagos iluminaban el horizonte de forma intermitente. Sentía la tensión en el aire, pero seguí conduciendo, concentrada en la carretera. De repente, la señal de la radio se cortó, dejando un silencio inquietante en la cabina del camión. Traté de ajustar el dial, esperando que la señal volviera, pero en su lugar comenzaron a escucharse voces extrañas. Eran suaves al principio, casi imperceptibles, pero poco a poco se hicieron más claras y perturbadoras. Intenté ignorarlas, pensando que era solo una interferencia, pero las voces se intensificaron, llenando la cabina con una presencia opresiva. Sin previo aviso, la carretera que conocía desapareció y me encontré en un paisaje desconocido y siniestro. Los árboles a mi alrededor parecían moverse. Sus ramas retorcidas formaban figuras extrañas bajo la luz de los relámpagos. El miedo se apoderó de mí, pero seguí conduciendo con la esperanza de encontrar una salida de ese lugar perturbador. Las voces en la radio continuaban, revelando secretos oscuros de mi pasado. Me hablaron de momentos que creía olvidados, de errores y decisiones que habían marcado mi vida. Pero lo más aterrador fue cuando comenzaron a hacer predicciones sobre mi futuro, describiendo eventos que no podía comprender pero que me llenaban de un pavor indescriptible. De la nada, una figura etérea emergió en medio del camino. Era una presencia intangible, pero su energía era palpable. Pisé el freno, deteniendo el camión justo a tiempo para evitar un choque. La figura se movió lentamente hacia mí, y a medida que se acercaba, sentí una mezcla de terror y fascinación. La figura comenzó a hablar, y su voz resonó en mi mente con una claridad que me dejó paralizada. Me habló de mi padre, de sus sacrificios y del legado que me había dejado, pero también me advirtió sobre los peligros que enfrentaría, sobre las decisiones que tendría que tomar y las consecuencias que vendrían. Era como si conociera cada rincón de mi alma, cada miedo y cada esperanza. La figura me mostró imágenes de mi pasado, momentos que había tratado de olvidar. Vi a mi padre en su juventud, enfrentando dificultades y tomando decisiones difíciles para mantener a nuestra familia. Vi sus sacrificios y su amor por nosotros y sentí una profunda tristeza por su pérdida, pero también vi errores y secretos que nunca me había contado, cosas que me hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre él.
Las imágenes cambiaron, mostrando visiones de mi futuro. Vi caminos oscuros y peligrosos. Vi pruebas que pondrían a prueba mi valentía y mi determinación, pero también vi momentos de triunfo y felicidad, momentos en los que superaría mis miedos y encontraría la fuerza para seguir adelante. La figura se desvaneció lentamente, dejando un vacío en su lugar. Las voces en la radio cesaron y el silencio volvió a llenar la cabina. Estaba sola de nuevo, pero las revelaciones de la figura seguían resonando en mi mente. Sabía que tenía que tomar una decisión, que mi futuro dependía de ello. Conduje lentamente por el paisaje desconocido, buscando una salida. Los árboles seguían moviéndose a mi alrededor, pero ya no sentía el mismo miedo. Había una nueva determinación en mi interior, una fuerza que no sabía que tenía. Sabía que tenía que enfrentar mis miedos y seguir adelante, sin importar lo que encontrara en el camino. Finalmente, la carretera conocida apareció ante mí. El paisaje siniestro se desvaneció y me encontré de nuevo en la ruta hacia Veracruz. La tormenta había cesado y los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el horizonte. Sentí una oleada de alivio y gratitud mientras continuaba mi viaje, sabiendo que había superado una prueba difícil. Al llegar a mi destino, descargué la carga y tomé un momento para reflexionar sobre lo que había sucedido. Las revelaciones de la figura seguían presentes en mi mente y sabía que tendría que enfrentarlas en algún momento, pero por ahora estaba agradecida por haber sobrevivido a la ruta del despertar y por haber encontrado la fuerza para seguir adelante. Regresé a Guadalajara con una nueva perspectiva sobre mi vida y mi trabajo. Continué recorriendo las rutas más peligrosas de México, pero siempre con la conciencia de que había algo más allá de lo que podía ver. Las experiencias de esa noche me cambiaron, y aunque el miedo seguía presente, también lo hacía